En la noche del 9 de abril del año 2008, un hombre murió envenenado en un rancho aislado de Mérida, Yucatán. Santiago Hernández tenía 32 años cuando aceptó la invitación para una carne asada. Consideraba al anfitrión su mejor amigo. No sabía que Ricardo Martínez había descubierto la traición 3 semanas antes. No imaginaba que la cerveza servida contenía veneno para ratas, una sustancia letal. Media hora después del primer trago, comenzó a sentir náuseas intensas. Vomitó sangre, entró en convulsiones violentas, perdió la conciencia en el asiento trasero del automóvil mientras Ricardo fingía desesperación camino al hospital. Santiago murió antes de llegar al centro médico. El cuerpo todavía estaba caliente cuando el equipo médico declaró muerte por envenenamiento agudo. Ricardo lloró en la recepción. Abrazó a su esposa Carmen cuando ella llegó minutos después. Nadie sospechaba que él era el asesino y nadie imaginaba que ella podría estar involucrada. La investigación que siguió revelaría un triángulo amoroso, mentiras cruzadas y una pregunta que permanece sin respuesta definitiva hasta hoy. ¿Quién realmente planeó la cena fatal? Mérida es la capital del estado de Yucatán, una ciudad con más de 900.000 habitantes que combina historia colonial con modernidad. En 2008, la ciudad experimentaba un crecimiento económico significativo. Nuevos fraccionamientos residenciales surgían constantemente. El comercio se expandía. Familias venían de otros estados en busca de oportunidades. Ricardo Martínez era ingeniero civil. Nacido en Guadalajara, se mudó a Mérida en 1996 para trabajar en obras de infraestructura. Conoció a Carmen López en 1993 durante un curso técnico. Se casaron en 1994. Tuvieron una hija, Sofía, en 1998. Vivían en una casa de 3 habitaciones en el fraccionamiento Las Américas. Aparentaban estabilidad financiera y emocional. Santiago Hernández era técnico en seguridad laboral. Conoció a Ricardo en 2003, durante una obra comercial en el centro de la ciudad. Se volvieron amigos cercanos. Frecuentaba la casa de la familia Martínez los fines de semana. Jugaba fútbol con Ricardo, jugaba con Sofía. Carmen lo trataba como parte de la familia. Nadie sospechaba de nada. El romance extramarital comenzó en diciembre de 2007. Carmen trabajaba como recepcionista en una clínica dental en el norte de Mérida. Santiago comenzó a recogerla después del trabajo. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, los encuentros más largos. En enero de 2008, intercambiaron el primer beso dentro del automóvil de él, estacionado en un punto aislado cerca del periférico. La relación física se inició 2 semanas después, en un motel en la salida hacia Progreso. Ricardo no sospechaba de nada hasta marzo de 2008. Ese mes, tomó el celular de Carmen para verificar una dirección guardada en los contactos. La pantalla estaba desbloqueada. Un mensaje de Santiago parpadeaba en la parte superior. El contenido era explícito y revelador. Ricardo leyó todas las conversaciones anteriores. Encontró fotografías íntimas, planificación de encuentros, declaraciones de deseo y pasión. Sintió el estómago revolverse, las manos temblar. No confrontó a su esposa en ese momento. No dijo nada a su amigo. Simplemente guardó el teléfono y salió de casa. En las semanas siguientes se comportó normalmente. Continuó conversando con Santiago como si nada hubiera pasado. Mantuvo la rutina con Carmen sin mostrar señales de saber la verdad. Pero algo había cambiado profundamente dentro de él. Pasaba horas en silencio, perdía el sueño constantemente, sentía una rabia creciente que apenas podía contener.
Pensaba en venganza día y noche. El 17 de marzo de 2008, Ricardo entró en una tienda de productos agropecuarios en las afueras de Mérida. Usó un nombre falso, presentándose como José González. Compró 3 paquetes de raticida a base de fosfuro de zinc, un veneno altamente tóxico. Pagó en efectivo, sin solicitar factura. La tienda no tenía cámaras de seguridad instaladas. El vendedor no lo reconoció posteriormente cuando fue interrogado por las autoridades. El raticida es una sustancia granulada de color oscuro, vendida irregularmente en México desde los años 80. Es altamente tóxico para los seres humanos. Provoca envenenamiento por liberación de gas fosfina al entrar en contacto con el ácido estomacal. Los síntomas aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de la ingestión. Incluyen náuseas severas, vómitos, dolor abdominal intenso, convulsiones y falla respiratoria. La tasa de mortalidad supera el 70%. No existe antídoto específico para este tipo de envenenamiento. Ricardo guardó el veneno en una caja de herramientas dentro del garaje de su casa. Carmen no tenía acceso a ese espacio. Sofía tampoco entraba allí. Él trabajaba en casa los fines de semana, realizando proyectos independientes de ingeniería. Tenía privacidad total en ese lugar. Durante las 3 semanas siguientes, planeó cada detalle meticulosamente. Compró un pequeño rancho de 1.500 metros cuadrados, en una zona rural a 23 kilómetros del centro de Mérida. Pagó de contado, registrando la propiedad a nombre de un amigo que vivía en Guadalajara. La propiedad tenía una casa sencilla, sin vecinos cercanos. El acceso se realizaba por camino de terracería. Nadie pasaba por allí durante la noche. El 5 de abril, Ricardo llamó a Santiago. Lo invitó para una carne asada en el rancho nuevo. Dijo que quería celebrar la adquisición de la propiedad. Santiago aceptó inmediatamente, sin sospechar nada. Marcaron para el 9 de abril, un miércoles. Ricardo dijo que serían solo ellos dos. Un momento entre amigos para conversar y relajarse. Carmen no fue invitada al evento. Ricardo alegó que sería algo rápido, que volvería temprano a casa. Ella no cuestionó la decisión. Estaba trabajando un turno doble ese día. Llegaría a casa solo hasta las 10 de la noche. En la mañana del 9 de abril, Ricardo compró carne, cerveza y carbón. Pasó por el rancho alrededor de las 3 de la tarde. Preparó el asador, organizó la mesa, separó 6 botellas de cerveza. En una de ellas disolvió el raticida cuidadosamente. Mezcló bien la sustancia. El veneno quedó imperceptible en el líquido oscuro de la cerveza. Colocó la botella envenenada en el lado derecho de la mesa. Las otras las dejó del lado izquierdo. Memorizó la posición exacta para no confundirse. Santiago llegó a las 7 de la noche. Saludó a Ricardo con un abrazo fraternal. Elogió la propiedad, admirando el espacio amplio. Se sentó a la mesa sin notar nada extraño. Ricardo sirvió la primera cerveza, que no era la envenenada. Conversaron sobre fútbol, trabajo y planes futuros. Santiago no percibió ningún comportamiento sospechoso en su amigo. A las 7:45, Ricardo ofreció la segunda botella, la que contenía el veneno mortal. Santiago bebió la mitad de un solo trago. Continuó conversando normalmente sin detectar sabor extraño. 15 minutos después, comenzó a sentir malestar estomacal. Dijo que el estómago le pesaba mucho. Ricardo sugirió que podría ser la carne asada. Santiago estuvo de acuerdo y bebió agua. El malestar aumentó rápidamente. A las 8:20, Santiago vomitó violentamente. Cayó de rodillas al lado de la mesa. Comenzó a temblar incontrolablemente. Ricardo fingió pánico absoluto. Lo ayudó a entrar al automóvil. Condujo a alta velocidad hasta el Hospital General de Mérida.
Santiago perdía la conciencia gradualmente, vomitaba sangre constantemente, convulsionaba en el asiento trasero sin poder controlarse. Llegaron al hospital a las 8:43. El equipo médico inició procedimientos de emergencia inmediatamente. Santiago no respondía a ningún estímulo. Entró en paro cardiorrespiratorio súbitamente. Intentaron reanimación durante 17 minutos sin éxito alguno. La muerte fue declarada oficialmente a las 9 de la noche. Ricardo lloró desconsoladamente en la sala de espera. Llamó a Carmen con voz quebrada. Le dijo que Santiago había muerto repentinamente. Ella llegó media hora después al hospital. Se abrazaron llorando juntos frente a todos. La policía fue notificada del incidente. La investigación comenzó en la madrugada del 10 de abril de 2008. El comandante Marco Antonio Ruiz, de la Fiscalía de Homicidios de Mérida, asumió el caso inmediatamente. Tenía 15 años de experiencia en investigación criminal. Había investigado envenenamientos anteriormente en su carrera. La autopsia fue realizada el mismo día por orden judicial. El médico forense identificó signos clásicos de intoxicación por fosfina, edema pulmonar severo, hemorragia gastrointestinal masiva, necrosis hepática extensa. Recolectó muestras de sangre, orina y contenido gástrico para análisis. Los exámenes toxicológicos confirmaron altos niveles de fosfuro de zinc en el organismo. La causa de muerte fue oficialmente registrada como envenenamiento agudo por sustancia tóxica. Ricardo prestó declaración en la mañana del 10 de abril ante las autoridades. Dijo que Santiago era su mejor amigo desde hacía años, que no sabía explicar lo ocurrido esa noche, que tal vez él había ingerido algo contaminado antes de llegar al rancho. El comandante Ruiz no creyó la versión presentada. Solicitó autorización judicial para registrar la propiedad rural. La pericia llegó al rancho a las 2 de la tarde del mismo día. Encontraron 6 botellas de cerveza en la mesa. Una estaba vacía completamente, 5 permanecían intactas y selladas. Recolectaron todas las botellas como evidencia. El análisis de laboratorio reveló residuos de fosfuro de zinc en la botella vacía. Las otras estaban limpias de cualquier sustancia extraña. El dictamen concluyó que el veneno fue disuelto intencionalmente en esa bebida específica. El equipo de investigación también encontró la caja de herramientas en el garaje de la casa de Ricardo. Dentro había restos de raticida en una bolsa de plástico pequeña. La sustancia fue comparada con los residuos encontrados en la cerveza. Compatibilidad total entre ambas muestras. El 12 de abril, el comandante Ruiz solicitó imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos comerciales cercanos. Encontraron a Ricardo entrando en una tienda agropecuaria el 17 de marzo. No había audio en las grabaciones, pero las imágenes mostraban claramente a Ricardo saliendo con una bolsa pequeña. El vendedor fue localizado por los investigadores. Reconoció a Ricardo por fotografía. Confirmó la venta de raticida ese día. Ricardo fue detenido preventivamente el 13 de abril por orden judicial. Negó todas las acusaciones inicialmente. Dijo que nunca había comprado veneno en su vida, que alguien estaba tratando de incriminarlo injustamente. Su abogado solicitó libertad bajo fianza, que fue negada por el juez. Durante el interrogatorio formal, el comandante Ruiz presentó todas las pruebas recopiladas. Imágenes de seguridad mostrando la compra, residuos en la botella analizada, raticida en su garaje personal. Ricardo permaneció en silencio durante 40 minutos completos. Después pidió agua lentamente. Bebió despacio mientras miraba al suelo. Finalmente, confesó todo. Dijo que había descubierto la traición en marzo del mismo año,
que planeó el asesinato durante 3 semanas meticulosamente, que compró el veneno con nombre falso deliberadamente, que lo disolvió en la cerveza con premeditación, que observó a Santiago morir sin sentir arrepentimiento alguno. Habló en tono frío, sin emoción aparente en su voz. No mencionó a Carmen como cómplice en ningún momento, asumió total responsabilidad por el crimen cometido. El caso parecía completamente cerrado, un crimen pasional motivado por traición descubierta, venganza premeditada y ejecutada fríamente. Ricardo sería procesado por homicidio calificado con agravantes. La pena esperada variaba entre 12 y 30 años de prisión. El comandante Ruiz preparaba el informe final del caso. Pero una llamada telefónica cambió todo inesperadamente. El 15 de abril, un testigo se presentó voluntariamente en la fiscalía. Leonardo Castro, compañero de trabajo de Carmen en la clínica dental, dijo tener información relevante sobre el caso. El comandante Ruiz lo recibió inmediatamente en su oficina. Leonardo relató que Carmen había comentado sobre problemas matrimoniales 2 meses antes del crimen. Dijo que Ricardo era extremadamente controlador y celoso. Que ella quería separarse, pero tenía miedo de su reacción. Leonardo encontró extraño el comportamiento de Carmen cuando supo del asesinato. No parecía genuinamente sorprendida por la noticia. No lloró durante el funeral de Santiago. Se mantuvo distante de la familia de la víctima constantemente. El comandante Ruiz solicitó análisis completo del teléfono celular de Carmen. La pericia técnica recuperó mensajes eliminados anteriormente. Encontraron conversaciones entre ella y Santiago fechadas en marzo de 2008. En una de ellas, Carmen escribía claramente: «Él sospecha algo. Está muy extraño conmigo últimamente». En otra conversación decía: «Necesito resolver esto pronto. No aguanto más esta situación». Más importante aún, había un registro de llamada telefónica entre Carmen y Ricardo en la mañana del 9 de abril. Duración exacta de 7 minutos. Horario registrado: 9:12 de la mañana. 3 horas después de esa llamada, Ricardo compró la carne para la cena, 10 horas antes del asesinato consumado. Carmen fue citada para prestar declaración el 17 de abril ante las autoridades. Llegó acompañada de su abogado defensor. Negó cualquier participación en el crimen rotundamente. Dijo que la llamada fue sobre asuntos domésticos rutinarios, que no sabía de los planes de Ricardo en absoluto, que quedó completamente impactada con la muerte de Santiago. Lloró durante todo el interrogatorio intensamente. Repitió múltiples veces que era completamente inocente. El comandante Ruiz no creyó su versión de los hechos. Solicitó nueva pericia en el teléfono celular de Ricardo. Encontraron mensajes intercambiados con Carmen en febrero, donde él escribía amenazadoramente: «Sé todo lo que hiciste, vas a pagar por esta traición». Carmen respondía defensivamente: «Déjame en paz, te odio profundamente». La conversación indicaba que la traición ya era conocida meses antes del crimen. Más perturbador todavía era un borrador de mensaje no enviado en el celular de Ricardo, fechado el 8 de abril. Decía críticamente: «Mañana todo termina. Vas a quedar libre finalmente». El destinatario estaba completamente en blanco. La pericia no pudo determinar si estaba dirigido a Carmen específicamente. La defensa de Ricardo fue contactada urgentemente. Él se negó a hablar sobre Carmen categóricamente. Mantuvo la versión de que actuó completamente solo. Dijo que ella no sabía absolutamente nada. La protegió deliberadamente de cualquier implicación. El Ministerio Público enfrentaba un dilema legal complicado. Había indicios claros del involucramiento de Carmen, pero no existía ninguna prueba material contundente.
Ricardo confesó el crimen abiertamente, pero no la incluyó como cómplice. Los mensajes eran sugestivos, pero no conclusivos definitivamente. La llamada del 9 de abril no probaba conspiración criminal. El fiscal Daniel Campos decidió procesar a ambos finalmente. Ricardo, por homicidio calificado con premeditación. Carmen, por participación en la planificación del crimen. Los procesos judiciales fueron separados estratégicamente. Ricardo sería juzgado primero cronológicamente. Carmen sería juzgada posteriormente. La prensa local explotó el caso intensamente durante semanas. Los titulares especulaban sobre complot conyugal constantemente. Programas de televisión debatían el papel de Carmen diariamente. La sociedad yucateca se dividió profundamente. Algunos creían en su inocencia firmemente. Otros la consideraban la verdadera mentora del asesinato. La familia de Santiago exigía justicia completa públicamente. La madre de la víctima, María Elena Hernández, dio múltiples entrevistas afirmando que Carmen planeó todo meticulosamente, que manipuló a Ricardo hábilmente, que era la verdadera asesina del caso. No presentó pruebas concretas, solo intuición maternal y dolor profundo. Mientras esperaba el juicio, Carmen fue suspendida de su trabajo indefinidamente. Sofía quedó bajo custodia temporal de los abuelos maternos. La casa de la familia Martínez fue sellada por la policía judicial. Ricardo permaneció detenido en el Centro de Reinserción Social de Mérida. La pregunta resonaba en todos los lugares constantemente. Carmen sabía realmente del plan fatal. El juicio de Ricardo Martínez comenzó el 23 de septiembre de 2008 en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. La sala del tribunal estaba completamente llena de asistentes. Periodistas, curiosos y familiares de Santiago ocupaban todas las sillas disponibles en el recinto. Carmen no compareció al juicio de su esposo. El fiscal Daniel Campos presentó las pruebas meticulosamente durante horas. Exhibió las imágenes de la tienda agropecuaria claramente. Mostró los dictámenes periciales detalladamente. Leyó fragmentos extensos de la confesión grabada. Argumentó que Ricardo premeditó el crimen durante 3 semanas completas, que compró veneno específicamente para matar, planeó el lugar perfecto para el crimen, ejecutó todo fríamente sin dudarlo, solicitó condenación máxima por homicidio calificado con agravantes. La defensa, dirigida por el abogado Enrique López Mendoza, no contestó los hechos presentados. Admitió el crimen abiertamente ante el jurado. Se enfocó en las circunstancias emocionales del acusado. Argumentó que Ricardo actuó bajo emoción violenta causada por la traición descubierta, que sufrió trastorno psicológico profundo al enterarse, que merecía consideración de atenuantes legales. Solicitó reducción significativa de la pena. Las testigos fueron escuchadas durante 2 días consecutivos. Compañeros de trabajo describieron el comportamiento errático de Ricardo después de descubrir la traición. Vecinos relataron cambios de humor drásticos y preocupantes. Amigos confirmaron la amistad cercana entre él y Santiago anteriormente. Nadie imaginó que terminarían de manera tan trágica. El momento crítico ocurrió en el tercer día del juicio. El fiscal Campos llamó a una testigo completamente inesperada. Brenda Álvarez, prima cercana de Carmen, subió al estrado. Relató una conversación ocurrida el 6 de abril, 3 días antes del asesinato fatal. Carmen supuestamente le dijo preocupada: «Ricardo va a hacer una locura terrible. Tengo mucho miedo de lo que puede pasar». Brenda preguntó si debería llamar a la policía preventivamente. Carmen respondió nerviosamente: «No es necesario todavía. Solo está muy alterado emocionalmente».
La revelación provocó murmullo generalizado en el tribunal. El juez pidió silencio absoluto inmediatamente. El fiscal cuestionó duramente: ¿por qué Carmen no alertó a Santiago del peligro? ¿Por qué no impidió el encuentro fatal? Brenda no supo responder convincentemente, solo repitió exactamente lo que había escuchado. La defensa contestó la validez del testimonio. Argumentó que hacer una locura era expresión vaga e imprecisa. No indicaba necesariamente planificación de asesinato premeditado. Carmen podría estar refiriéndose a una pelea física o divorcio conflictivo. El juez consideró válida la argumentación presentada. Decidió que el testimonio no constituía prueba de complicidad criminal. Ricardo fue interrogado extensamente el cuarto día del juicio. Confirmó absolutamente todos los hechos: la compra del veneno con nombre falso, la planificación detallada durante semanas, la ejecución fría del plan elaborado. Cuando le preguntaron específicamente sobre Carmen, permaneció completamente firme. Dijo que ella no sabía nada del plan, que actuó completamente solo en todo momento, que asumía total responsabilidad sin compartirla. Miró directamente a la cámara y repitió enfáticamente: mi esposa es totalmente inocente del crimen. El jurado deliberó durante 6 horas continuas, sin descanso. Regresaron con el veredicto a las 11:40 de la noche. Culpable por homicidio calificado por motivo innoble. Pena establecida oficialmente: 22 años de prisión en régimen cerrado. Ricardo no reaccionó visiblemente al escuchar la sentencia. Solamente bajó la cabeza lentamente en señal de aceptación. La sentencia fue leída solemnemente por el juez Marcelo Ferreira González. Destacó la frialdad extrema del planteamiento criminal, la crueldad despiadada de la ejecución realizada, la ausencia total de arrepentimiento mostrado. Rechazó todos los pedidos de atenuantes presentados. Mantuvo la pena integral sin reducciones. Ricardo fue llevado inmediatamente de vuelta a prisión. Pero el caso no terminó allí definitivamente. Carmen todavía sería juzgada próximamente. El proceso contra Carmen López comenzó en febrero de 2009. La acusación formal era participación en homicidio calificado. El fiscal Daniel Campos construyó la tesis de que ella conocía perfectamente los planes de Ricardo. No impidió el crimen pudiendo hacerlo. Posiblemente lo incentivó activamente para liberarse. Las pruebas eran mayormente circunstanciales e indirectas. Los mensajes recuperados indicaban tensión matrimonial severa. La llamada del 9 de abril sugería comunicación sospechosa. El testimonio de la prima Brenda reforzaba que Carmen sabía que algo malo podría ocurrir, pero nada probaba conspiración directa inequívocamente. La defensa, conducida por la abogada Tatiana Rocha Villalobos, construyó argumentación sólida y coherente. Carmen era víctima de un marido controlador y violentamente celoso. Descubrió el romance con Santiago inevitablemente, pero no planeó ninguna venganza criminal. La llamada del 9 fue sobre rutina doméstica normal. Los mensajes reflejaban conflicto conyugal común y corriente. No existían pruebas materiales de participación en el asesinato. Durante el juicio, nuevas testigos fueron escuchadas atentamente. Sandra Lima Gutiérrez, amiga cercana de Carmen, relató que ella mencionó querer separarse meses antes del crimen, que estaba cansada del matrimonio disfuncional, que Ricardo la amenazaba constantemente con violencia. Sandra nunca escuchó a Carmen hablar de matar a Santiago. Pablo Hernández, hermano de la víctima, testificó enérgicamente contra Carmen. Dijo que ella y Santiago estaban profundamente enamorados, que planeaban hacer público el romance pronto, que Carmen quería deshacerse de Ricardo definitivamente. No presentó pruebas concretas de sus afirmaciones.
Solo percepciones personales, basadas en conversaciones con su hermano. La evaluación psicológica fue absolutamente crucial para el caso. Carmen pasó por evaluación exhaustiva con la psicóloga forense, doctora Valeria Gómez Herrera. El informe concluyó que presentaba síntomas claros de relación abusiva prolongada. Miedo excesivo constante, sumisión patológica, culpa irracional persistente. No demostraba rasgos de personalidad manipuladora o violenta. El perfil psicológico no correspondía con alguien capaz de planear un asesinato. El punto más polémico surgió cuando la fiscalía intentó usar el borrador de mensaje encontrado en el celular de Ricardo. Mañana todo termina. Vas a quedar libre finalmente. La defensa argumentó convincentemente que no había destinatario confirmado. Podría estar dirigido a cualquier otra persona, o ni siquiera haber sido escrito por Ricardo originalmente. El juez consideró la prueba completamente inadmisible por falta de comprobación fehaciente. Carmen fue interrogada exhaustivamente el quinto día del juicio. Lloró desconsoladamente al describir la traición vivida. Dijo que se enamoró de Santiago porque el matrimonio estaba completamente muerto, que Ricardo era frío y distante constantemente, que nunca imaginó que mataría a alguien, que la llamada del 9 de abril fue sobre una consulta médica de Sofía. Negó rotundamente cualquier participación en el crimen. Juró por la vida de su hija que era completamente inocente. El jurado estaba profundamente dividido en sus opiniones. 3 jurados creían firmemente en la culpabilidad. 4 consideraban la inocencia más probable. Las deliberaciones se extendieron durante 2 días completos. Discusiones acaloradas surgieron constantemente. Análisis minuciosos de cada prueba presentada. Al final, prevaleció el principio fundamental de presunción de inocencia. El 28 de febrero de 2009, Carmen López fue absuelta por falta de pruebas suficientes. El veredicto fue leído a las 4:33 de la tarde. Ella colapsó en lágrimas de alivio inmediatamente. La familia de Santiago protestó violentamente en la sala. Gritaron que la justicia había fallado miserablemente. Personal de seguridad tuvo que intervenir para mantener el orden. La sentencia del juez, Marcelo Ferreira González, fue extremadamente clara. No existían pruebas materiales suficientes para una condena. Los indicios no sustituyen evidencias concretas jamás. Carmen estaba libre legalmente. Pero ¿libre de qué exactamente era la pregunta? Ricardo Martínez comenzó a cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social de Mérida en septiembre de 2008. Régimen completamente cerrado inicialmente. Celda individual por cuestiones de seguridad personal. Sin incidentes disciplinarios registrados. Comportamiento ejemplar constantemente demostrado. Durante los primeros meses no recibió ninguna visita. Carmen solicitó divorcio en octubre de 2008. Proceso concluido en diciembre del mismo año. Ella obtuvo custodia integral de Sofía sin oposición. Ricardo no contestó ninguna demanda legal. Firmó todos los documentos sin resistencia alguna. En marzo de 2009, un mes después de la absolución de Carmen, Ricardo solicitó entrevista urgente con el comandante Marco Antonio Ruiz. Dijo tener algo extremadamente importante que revelar. El encuentro ocurrió el 12 de marzo a las 10 de la mañana exactamente. Ricardo comenzó hablando lentamente y pausadamente. Dijo que mintió deliberadamente durante todo el juicio, que protegió a Carmen intencionalmente desde el principio, que ella sabía absolutamente todo desde el inicio del plan. La revelación impactó profundamente al comandante Ruiz. ¿Por qué confesar ahora después de tanto tiempo? Ricardo explicó detalladamente su razonamiento. Había hecho un acuerdo tácito con Carmen previamente.
Él asumiría toda la culpa completamente. Sería condenado solo sin involucrarla. A cambio, ella esperaría su salida de prisión pacientemente. Mantendrían contacto regular durante el encierro. Reconstruirían la vida juntos eventualmente. Sofía crecería sabiendo una verdad distorsionada. El padre eliminó al invasor que destruyó la familia, pero Carmen incumplió el acuerdo completamente. Solicitó divorcio inmediatamente. Cortó todo contacto abruptamente. Se mudó a Guadalajara con Sofía rápidamente. No respondió cartas enviadas. Bloqueó todas las llamadas telefónicas. Ricardo comprendió que fue usado cruelmente, que ella nunca lo amó verdaderamente, que solo quería deshacerse de él y de Santiago simultáneamente. La nueva versión era profundamente perturbadora y reveladora. Según Ricardo, la llamada del 9 de abril no fue sobre consulta médica alguna. Fue Carmen confirmando que el plan seguiría adelante. Ella sabía perfectamente del veneno comprado, conocía los detalles del encuentro planeado, aprobó todo conscientemente sin objeciones. Ricardo creía estar salvando su matrimonio desesperadamente, eliminando el obstáculo principal definitivamente, reconquistando a su esposa perdida. Solo después, en prisión, entendió la manipulación sufrida. Carmen quería libertad total sin ataduras. No quería a Santiago públicamente como pareja. No quería a Ricardo como esposo tampoco. Quería recomenzar sola completamente, sin compromisos. Usó el celo de él como arma mortal. Permitió que cometiera el crimen terrible. Después fingió inocencia perfectamente ante todos. El comandante Ruiz preguntó directamente: ¿tienes pruebas concretas de esto? Ricardo no tenía evidencia material alguna, solo versiones conflictivas y contradictorias, mensajes ambiguos sujetos a interpretación, posibilidades múltiples sin certeza. Nada concreto que justificara reabrir el caso cerrado, nada que cambiara el veredicto emitido. La revelación no cambió nada legalmente en México. Carmen ya había sido juzgada y absuelta formalmente. El principio constitucional impide nuevo juicio por el mismo delito, incluso si nuevas pruebas surgieran posteriormente. Ella no podría ser procesada nuevamente jamás. Ricardo sabía esto perfectamente bien. No buscaba justicia legal imposible. Buscaba venganza moral y pública. Quería que todos supieran la verdad oculta. Carmen no era víctima inocente, era cómplice activa del crimen, tal vez la verdadera mentora intelectual. El comandante Ruiz cerró la entrevista formalmente. Dijo que no podría hacer absolutamente nada. Ricardo regresó a su celda silenciosamente. La información fue registrada en informe suplementario, archivada y aparentemente olvidada oficialmente. Pero la historia se filtró inevitablemente. Un guardia penitenciario contó a un periodista local. Los medios reactivaron el debate público inmediatamente. Programas de televisión discutieron el caso nuevamente. Especialistas analizaron la posibilidad de manipulación psicológica. La sociedad volvió a cuestionarse constantemente. ¿Carmen era inocente o culpable realmente? La repercusión de la supuesta revelación de Ricardo forzó al Ministerio Público a reevaluar el caso administrativamente. No legalmente, sino internamente para análisis. El fiscal Daniel Campos solicitó revisión completa de pruebas en abril de 2009. Un equipo técnico especializado reexaminó absolutamente todos los documentos, dictámenes periciales completos, mensajes recuperados digitalmente, testimonios grabados en video, registros telefónicos detallados. Todo fue analizado nuevamente con tecnología actualizada. La búsqueda era por algo previamente ignorado, una conexión perdida inexplicablemente, evidencia oculta o pasada por alto.
En mayo descubrieron algo interesante e intrigante. Una auditoría bancaria reveló que Carmen realizó un retiro de 5,000 pesos el 8 de abril de 2008, un día antes del asesinato fatal. El dinero fue retirado completamente en efectivo. No había registro de destino final. Ninguna compra justificaba el monto retirado. Carmen fue cuestionada informalmente sobre el retiro. Dijo que era para pagar una deuda personal con una amiga. Proporcionó el nombre Julia Santos Méndez. El equipo localizó a Julia rápidamente. Confirmó haber recibido dinero de Carmen esa semana. Dijo que era referente a préstamo de meses anteriores. Los montos coincidían perfectamente. El retiro fue explicado satisfactoriamente. Otra línea de investigación se enfocó en el rancho utilizado. La propiedad fue registrada a nombre de Fernando Almeida Sánchez, amigo de Ricardo que vivía en Guadalajara. Fernando fue interrogado exhaustivamente por las autoridades. Confirmó que prestó su nombre para la compra. Dijo que Ricardo pagó todo completamente, que nunca cuestionó el motivo real. No conocía a Carmen personalmente jamás. Nunca conversó con ella directamente. El equipo también intentó recuperar más datos de los celulares involucrados. Especialistas forenses usaron técnicas avanzadas de recuperación. Encontraron fragmentos de mensajes eliminados meses antes del crimen. Una conversación entre Carmen y Santiago, fechada en enero de 2008 claramente. Ella escribía preocupada: «No sé cuánto tiempo más aguanto esta situación insoportable». Él respondía comprensivamente: «Necesitas tener paciencia, querida. Pronto todo se resolverá definitivamente». El diálogo era completamente ambiguo e interpretable. Podría referirse al matrimonio problemático simplemente, o podría aludir a un plan secreto elaborado. La interpretación dependía totalmente de la perspectiva adoptada. La defensa diría que era sobre divorcio inminente. La acusación diría que era sobre asesinato planeado. Ninguna lectura era definitiva o concluyente. En junio de 2009, el Ministerio Público concluyó la revisión exhaustiva. El dictamen final fue categóricamente claro. No existían pruebas suficientes para revertir la absolución de Carmen López. Los indicios permanecían puramente circunstanciales. Las evidencias continuaban siendo insuficientes. El caso estaba cerrado definitivamente desde el punto de vista legal. Pero la sociedad mexicana no aceptó el desenlace presentado. Peticiones digitales pedían nueva investigación constantemente. Grupos en redes sociales debatían la culpabilidad de Carmen diariamente. Teorías conspirativas surgían frecuentemente sin fundamento. Algunos creían que había sobornado testigos importantes. Otros que manipuló a Ricardo desde el principio deliberadamente. No había pruebas de nada, solo especulación pura. La familia de Santiago nunca aceptó la absolución otorgada. María Elena Hernández, madre de la víctima, dio entrevistas hasta 2012. Repetía que Carmen era culpable indudablemente, que la justicia falló miserablemente. Que su hijo fue asesinado por 2 personas, no por una sola. Murió en 2013 sin ver ningún cambio en el caso cerrado. Ricardo continuó cumpliendo su condena disciplinadamente. En 2015 obtuvo progresión a régimen semiabierto. En 2018 fue transferido a régimen abierto finalmente. Trabajó en construcción civil nuevamente. Mantuvo comportamiento impecable constantemente. No habló más sobre Carmen públicamente jamás. Carmen rehizo su vida completamente en Guadalajara. Trabajó como recepcionista en diferentes clínicas médicas. Cambió de colonia 3 veces consecutivas. Evitaba exposición mediática totalmente. No concedía entrevistas a nadie. Sofía creció bajo tutela de los abuelos maternos, principalmente. Terminó preparatoria en 2015 exitosamente. Se mudó a Ciudad de México para estudiar universidad.
cortó contacto con ambos padres definitivamente. El caso permaneció inconcluso en la percepción pública generalizada. Legalmente resuelto, pero moralmente abierto eternamente. En octubre de 2024, Ricardo Martínez completó 16 años de prisión cumplidos. Estaba próximo a obtener libertad condicional completa. Aceptó dar entrevista a un podcast de crímenes reales mexicanos. La grabación ocurrió en las instalaciones del programa en Mérida. Durante 2 horas extensas, Ricardo repitió la versión revelada en 2009. Carmen sabía absolutamente todo desde el principio. Planeó junto con él meticulosamente. Lo manipuló emocionalmente sin piedad. Después lo abandonó cruelmente sin remordimientos. No presentó pruebas nuevas o adicionales. Solo insistió en la misma narrativa constantemente. Dijo que quería que México supiera la verdad completa. El podcast salió al aire en noviembre de 2024. Tuvo más de 1 millón de visualizaciones la primera semana. Carmen fue localizada por periodistas investigativos. Rechazó hacer cualquier comentario público. Su abogada emitió comunicado oficial. Carmen López fue absuelta por jurado popular legalmente. No responderá a acusaciones infundadas de un asesino convicto. El caso regresó a los noticieros nacionales nuevamente. Programas televisivos dedicaron episodios especiales extensos. Documentalistas manifestaron interés genuino en el caso. La pregunta permaneció sin respuesta definitiva. ¿Carmen era cómplice o víctima de circunstancias? Santiago Hernández fue sepultado en el cementerio Jardín de Los Ángeles, en Mérida. La tumba recibe flores esporádicamente de familiares. La familia disminuyó, pero no olvidó jamás. El hermano Pablo todavía vive en la ciudad. Evita hablar del caso doloroso. Ricardo obtuvo libertad condicional en diciembre de 2024 finalmente. Regresó a vivir en Mérida cautelosamente. Trabaja como constructor independiente actualmente. Vive completamente solo, sin compañía. No tiene contacto con Sofía desde hace años. No intentó comunicarse con Carmen nunca más. Dijo en entrevista reciente que cumplió su pena legal, pero continúa preso psicológicamente al pasado traumático. Carmen permanece en Guadalajara actualmente. Tiene 49 años de edad. Trabaja en una cadena de laboratorios médicos. Usa nombre social diferente para evitar reconocimiento público. Sofía mantiene distancia total de ambos padres. No habla con su madre hace 4 años completos. Construyó vida independiente exitosamente en la capital. El encuentro fatal del 9 de abril de 2008 dejó 3 vidas completamente destruidas para siempre. Santiago Hernández murió envenenado a los 32 años trágicamente. Ricardo Martínez cumplió 16 años de prisión y carga el peso de un homicidio eternamente. Carmen López fue absuelta legalmente, pero vive bajo sospecha permanente socialmente. La justicia mexicana consideró el caso completamente resuelto oficialmente. Ricardo fue condenado a 22 años por homicidio calificado. Carmen fue absuelta por falta de pruebas materiales suficientes. La ley fue cumplida correctamente según los procedimientos. El proceso legal fue cerrado definitivamente. Pero la verdad completa permanece desconocida hasta hoy. ¿Carmen realmente no sabía del plan homicida elaborado? ¿O permitió conscientemente que todo aconteciera sin intervenir? ¿Ricardo actuó solo por celos descontrolados? ¿O fue manipulado por una esposa que deseaba libertad total? Las pruebas nunca fueron suficientes para responder con certeza absoluta estas preguntas fundamentales. Los indicios apuntan hacia ambas direcciones simultáneamente, sin claridad definitiva. La justicia eligió la presunción de inocencia constitucionalmente establecida.
La sociedad permanece dividida en sus opiniones hasta la actualidad. Santiago Hernández no puede hablar desde la muerte. Ricardo Martínez continúa acusando persistentemente sin pruebas. Carmen López continúa negando constantemente su participación. La verdad murió aquella noche fatal en el rancho abandonado de Mérida, Yucatán.